Bienvenido al podcast de Serran, línea de investigación de salud y running en Chile, y marca registrada de la carrera de Kinesiología de la Universidad del Desarrollo. Mi nombre es Manuela Besomi, soy cofundadora de la línea Serran, kinesióloga dedicada a la investigación y doctorada en Ciencias de la Rehabilitación. Bienvenidos a otro episodio del podcast Serran. Hoy día estaremos hablando con Rafael Rossi, kinesiólogo del área de rehabilitación musculoesquelética y parte del equipo docente y clínico de la Universidad Los Andes. Durante este episodio estaremos conversando sobre distintas aplicaciones y tecnologías que pueden usarse durante la clínica, tanto para corredores como también extrapolado a otras patologías o condiciones. Por ejemplo, aplicaciones para evaluar el movimiento en el running, aplicaciones de evaluación específica como capacidad física o rango de movimiento y otras tecnologías que pueden utilizarse durante el tratamiento de condiciones musculoesqueléticas. Rafa nos entrega un montón de información útil que seguro lo disfrutarán. Hola Rafa, bienvenido a un nuevo episodio de nuestro podcast de Serran. Muchas gracias por estar hoy día conmigo hablando sobre tecnología, running y la clínica en general. Muchas gracias, Manu, por la invitación. Un honor estar acá en un lugar donde han estado grandes expositores, así que nada, muy contento por la invitación. Muchas gracias. Rafa, antes de que entremos al tema, me gustaría si pudieses presentarte, quién eres, dónde trabajas, qué haces, para que la audiencia pueda conocer un poco más de ti. Perfecto. Bueno, yo soy kinesiólogo, actualmente trabajo en la Clínica Universidad de los Andes y también soy docente de la Escuela de Kinesiología. En la clínica principalmente me toca trabajar con el equipo de tobillo-pie y el equipo de rodilla. Entonces yo creo que el 99% de mis pacientes son personas que tienen alguna condición, alguna disfunción de estas articulaciones. Entonces, desde ahí voy desarrollando un poco la clínica, bueno, y me lo mezclo también con algunas cosas de docencia, también con actividades de posgrado en la clínica y bueno, también está el interés en investigación, las cosas que estamos colaborando contigo y también en trabajos con los equipos médicos de la clínica y también con los otros docentes en el área de biomecánica sobre todo. Buenísimo. Oye, Rafa, bueno, y hoy día vamos a estar hablando sobre el uso de tecnologías en la clínica, o algunas en una aplicación directa en el running o en otras patologías. Y para entrar a discutir sobre el tema, cuando tú haces evaluación y monitoreo de tus pacientes, ¿qué tipo de tecnologías usas en la clínica y para qué? Y bueno, yo soy un poco como un geek en relación como a tecnología, si bien nunca he desarrollado nada, pero me encanta explorar lo que existe en tecnología porque creo que es una tremenda herramienta eh, que hoy día nos permite ir mucho más allá en relación a nuestro manejo con pacientes. Yo ocupo distintas herramientas. Ocupo herramientas para evaluar el movimiento, ocupo algunas herramientas para valorar algunas cosas, ocupo herramientas para el tratamiento de pacientes, que ahí podemos ir conversando un poco más. Entonces, yo estoy abierto un poquito a ir conociendo distintas cosas y en el mundo del running también todos los años van saliendo cosas súper interesantes. Entonces también esa es un área que a mí me ha gustado harto explorar, conocer, aprender y son cosas que yo no veía en mi época de universidad y que hoy día trato de inculcarlas también a los alumnos. Buenísimo. Y en relación, entonces, si vamos una por una, en relación a las que mencionaste de evaluación del movimiento, ¿cuáles son las que actualmente usas? Si nos puedes contar desde, ¿no es cierto?, la aplicabilidad, si es que son de acceso libre o no, o si es que tienes que pagar, o cómo las usas, en qué pacientes, etcétera, etcétera. Sí, hoy día mi favorita en análisis de movimiento es OnForm, que antiguamente era una aplicación que se llama Technique. Esta aplicación, básicamente la ventaja que tiene es de grabación y permite analizar en velocidades de un octavo de la normal,
por lo tanto uno puede ir analizando por etapas. Sobre todo cuando hago análisis de la carrera, voy tratando de desintegrar la carrera en etapas porque así es mucho más fácil evaluar y te permite dibujar, te permite hacer anotaciones, te permite dibujar ángulos, puntos claves. Entonces, creo que para hacer un análisis cinemático está muy buena, está muy completa y es una aplicación de origen americana de Estados Unidos, que es muy curioso porque fue desarrollada para el golf. Entonces yo empecé a meterme en los tutoriales y aparecía golf. Y tiene cosas súper interesantes. Por ejemplo, la gente que lo ocupa en golf, ellos pueden ir hablando mientras van grabando y van tomando apuntes. Entonces le van hablando a la tablet o al celular, van anotando cosas. Por ejemplo, golpeo el balón, se me desvió hacia la derecha, creo que le pegué un poco cerrado, entonces es divertido porque va tomando apuntes. Y esto yo lo puedo extrapolar al running en algunas cosas, entonces también es bien interesante y te da mucha alternativa. Tiene una versión gratuita que tiene, creo que para grabar 10 videos y después tiene una versión pagada que ya te permite acceder a todas las posibilidades es como una especie también de red social, de compartir los videos, de ver opiniones de otras personas, o si uno es coach, también darle feedback al deportista. Entonces, la verdad es bien versátil, me gusta harto esta aplicación. Y, Y, perdón, dale, dale. no. Iba a Y, dale. ¿te pregunto o no? Dale, no. Iba a preguntarte si es que en el fondo nos puedes contar en el running particularmente, ¿qué cosas te fijas tú en la evaluación? Hablaste de la cinemática, nosotros recién pusimos un episodio de estos conceptos biomecánicos, ¿no es cierto? ¿Qué es cinemática, qué es cinética? Si nos puedes contar Perfecto. un poco específicamente en qué te fijas, qué evalúas y cómo la usas para la toma de decisión clínica. Sí. Generalmente hago dos valoraciones, una que es por posterior y la otra que es lateral. Y ahí voy analizando distintos puntos claves, en mi opinión, de la carrera, que son el contacto inicial. Y en el contacto inicial, sobre todo en el plano lateral, ahí vemos distintas cosas. Vemos primero el largo de la zancada, y eso lo correlaciono con el centro de masa de la persona, que está como a la altura del sacro. Veo también el contacto inicial, si es con retropié, si es con medio pie, con antepié. Vemos un poco el ángulo de entrada de la tibia. Entonces, todos esos aspectos de la primera parte del análisis de la carrera son claves, pero siempre y cuando yo los correlacione con la clínica, porque si es que no vemos un relato de lesión o dolor de rodilla persistente, no vemos cosas que nos llamen la atención, la verdad que creo que la valoración en este caso no tendría mucho aporte, porque sabemos que la carrera en sí es muy distinta entre personas. Podemos ver carreras que son aberrantes, pero si para esa persona le permite tener un rendimiento sin lesiones, yo la verdad que prefiero ni siquiera evaluar y centrarme en otras cosas. Entonces, siempre creo que es importante poner en contexto cuando hacemos evaluación. Y después en el apoyo medio creo que también hay cosas relevantes para evaluar desde el punto de vista posterior, ver un poco cómo se comporta la pelvis, si es que hay una caída contralateral, si es que hay un cierre del espacio entre las rodillas. eh, yo creo que esos aspectos son bien importantes, y también ven un poco la excursión del pie en relación a si la pronación, que es algo súper normal, que creo que lo conversaron en un episodio anterior con José, si es que no me equivoco, ¿no? Ujú, así es. Es algo normal y se sataniza el tema de, "Ay, está pronando, hiperpronador", ¿no? La pronación es normal, o sea, es parte de la aceptación de la carga, así como lo es también la supinación en la salida. Entonces, eh, siempre hay que ir correlacionando las cosas y ver también cómo es, si es que hay sintomatología, y desde ahí ir viendo la intervención. Y finalmente, bueno, el despegue de la fase, la marcha, la fase final, antes de la fase de balanceo,
son las cosas que generalmente voy mirando. Son cosas como bien puntuales, pero creo que son las más decisoras en relación a lo que he ido haciendo en los últimos años. Ah, y lo último que me faltó es ya más analizando la carrera como un todo y no desintegrándola, sino que es cómo el centro de masa se va desplazando desde el punto de vista vertical. Me ha tocado pacientes con dolor de rodilla persistentes que tienen un desplazamiento muy grande del centro de masa. Son esos clásicos pacientes que van básicamente saltando, rebotando eh, cada vez que van haciendo un paso. Entonces, ese es un aspecto también a considerar. Y es eso, la verdad que trato de mantenerlo lo más simple posible, no marearme yo ni marear tampoco al paciente o al deportista en este caso. Eh, y de ahí construir un poco la historia, porque la historia es muy importante, la historia clínica para mí es la base y desde ahí construyo la evaluación tanto en el análisis de la carrera como en la evaluación clínica y cuando ya tengo una idea general, ahí vemos si es que es necesario proponer una intervención o en el caso que sea también un error de entrenamiento, comentarlo con el entrenador o con el mismo deportista, porque al final yo creo que la gran mayoría de las lesiones son por errores de entrenamiento más que por una aberración en la forma de correr. Súper interesante. Y Rafa, y súper acorde con lo que hemos estado conversando en episodios anteriores también, así que eso es interesante ver cómo clínicos de incluso otras partes del mundo, que entrevisté a otro fisioterapeuta de España, tienen más o menos la misma como forma de abordar la evaluación. Y mi pregunta es, ¿esto lo usas para simplemente evaluar o haces, por ejemplo, un monitoreo, haces una intervención y evalúas un pre-post? ¿Cómo utilizas esta información en tu práctica clínica? Sí, lo que pasa es que nos tocó un tiempo que la clínica se metió en el plan maratón, entonces una de las evaluaciones que tenían era el análisis de la carrera, entonces me tocaba evaluar gente que no tenía ningún problema, entonces yo les decía un poco, les describía un poco su carrera, les preguntaba si tenían alguna patología asociada, si me decían no, ok, quedaba como parte un poco para la estadística, como tema anecdótico. Pero si yo tengo pacientes que tienen sintomatología asociada a la carrera, ahí trato de ir un poco más allá. Eh, Me toca también trabajar mucho con pacientes de rodilla, con temas de realmente dolor patelofemoral o rehabilitación del ligamento cruzado anterior. Y ahí sí hago un análisis un poco más exhaustivo porque hay cosas que se tienden a repetir. Entonces, por ejemplo, en la fase de apoyo, cuando yo acepto la carga, vemos que en los pacientes operados de ligamento cruzado el control excéntrico es muy pobre, por lo tanto tienen poca excursión en flexión, caen con la rodilla, por así decirlo de una forma como bien sencilla, caen con la rodilla rígida, dura, y esa rodilla se lleva mucha carga, entonces una rodilla que ya ha sido sometida a una cirugía que tiene un estrés mayor y si no soy capaz de ayudar un poco a la aceptación de carga con una buena contracción excéntrica, sobre todo el cuádriceps, estoy condenado a hacer sufrir esa rodilla. Por lo tanto, ese es un aspecto que me guía un poco en si estoy en condiciones de continuar con esa carrera o dar un paso atrás. Entonces, de ahí voy correlacionando las cosas, va a depender mucho de la persona, si es una persona que quiere hacer un análisis, si es una persona que tiene alguna patología de base, o es una persona que está cursando una rehabilitación por cirugía. Entonces, desde ahí tomo un poco el approach de la evaluación y lo tomo como también parte de una evaluación integral, es un aspecto, no es todo para mí, por lo menos, el análisis de la carrera. Perfecto. ¿Y lo usas después cuando quieres dar de alta al paciente o haces una reevaluación después de haber hecho una intervención después de un tiempo? Sí, generalmente en estos pacientes que voy siguiendo de larga data, por ejemplo, los operados, ahí tengo posibilidad de hacer varias secuencias de evaluaciones. Entonces, ahí yo voy comparando y también les voy mostrando a ellos cómo ellos van mejorando. Entonces, muchas veces me dicen, oye, pero según no sé quién, ya llevamos el tiempo para empezar a trotar, ¿verdad? Pero yo le digo, mira tu carrera, este movimiento que estás haciendo puede ser a la larga dañino para tu rodilla, por lo tanto vamos un paso atrás, trabajemos este tema, resolvámoslo y después vamos de nuevo.
Entonces también es bueno para el paciente ir mirando y de esa forma ellos también van entendiendo un poco del porqué de las cosas que uno hace, porque al final muchas veces la kinesiología, la rehabilitación tiende a ser un poco monótona y los pacientes no entienden que tiene un propósito, tiene un fin. Y también me gusta hacer evaluaciones y reevaluaciones cuando hago una intervención, por ejemplo, en un deportista clásico, dolor patelofemoral, de larga data, eh, lo que te decía, con una zancada larga o con un desplazamiento del centro de masa muy grande, que van rebotando y van golpeando, hacemos una pequeña intervención, por ejemplo, una variación de la cadencia, aumentamos un 5, un 10% y vamos viendo cómo responde la sintomatología. Y lo grabamos una vez, lo grabamos dos veces, y lo bueno es que hoy día los relojes inteligentes, los smartwatch, tienen muchos metrónomos, entonces te permite trabajarlo en treadmill o trabajarlo en calle y ahí uno generalmente ve si la respuesta es rápida y ve si eso es lo que necesita el deportista. Entonces, en eso es muy rápido el cambio de la sintomatología porque lo que hacemos es aumentar la cantidad de pasos, disminuimos la carga en esa cadencia inicial que tiene la persona, por lo tanto la sintomatología debería disminuir rápido, ¿ya? Si ese es el problema. Genial, buenísimo. ¿Hay alguna otra aplicación que usas para analizar el movimiento? Sí, para el running me encanta también Ranmatic de Carlos Balsalobre, que bueno, lo conocemos también nosotros, Manu, por otras aplicaciones que él ha desarrollado. Él se dedica principalmente al alto rendimiento y es un autodidacta, un emprendedor de todo el desarrollo de aplicaciones. Y esta aplicación tiene principalmente para el running tres áreas de desarrollo. Uno es la técnica de carrera, que se evalúa en el plano sagital o lateral, la cual va viendo el grado de pronación, ¿ya? Entonces uno pone pequeños marcadores, va poniendo los pasos y te va diciendo ya, la pronación está ok o está excesiva. También va a darte el contacto inicial, si es con retropié, medio pie, antepié, el ángulo de contacto de la tibia, ¿ya? Y también te indica el drop pélvico contralateral. Entonces son varias cosas que están asociados, de acuerdo a la literatura, a mayor riesgo de lesiones. Esa es una aplicación. La otra es la simetría, ya que está medida en el plano frontal y evalúa las diferencias en tiempo de contacto entre la derecha y la izquierda. Solamente te da un porcentaje de diferencia. Y la última, que es la más completa, es la biomecánica de la carrera. En esta mide variables como el tiempo de vuelo, tiempo de contacto, la oscilación vertical, que es lo que estamos hablando antes, el stiffness, que es un tema también como súper interesante en la carrera. Y lo choro de esta aplicación, que Carlos lo hace con otras aplicaciones, es que está validada. Por lo tanto, es un sistema que se validó versus un sistema que se llama OptoJump, que es un sistema infrarrojo que se pone generalmente a los costados del treadmill y va con un sistema un poco más sofisticado y más complejo. Entonces, con un celular podemos tener eh, iguales resultados que si lo hiciéramos con un sistema complejo en laboratorio y mucho más caro. Entonces, yo creo que el gran valor que tiene Ranmatic es que es una herramienta de bajo costo, que es muy versátil y que te entrega información súper valiosa a la hora de evaluar a un corredor. Buenísimo. ¿Hay alguna razón por la que usarías esa por sobre la otra, la que estaba mencionando antes, la Uniform? Sí, Em, mira, yo generalmente un form la ocupo como primera línea, ¿ya? Si quiero ir más allá, profundizar un poco en otros aspectos, ocupo Ranmatic, porque generalmente también Ranmatic requiere más tiempo para el análisis. Entonces, generalmente uno va utilizando cuadro a cuadro, porque son idealmente smartphones que tengan una cantidad de cuadros mínimo, ¿ya? Y de esa forma yo voy obteniendo los resultados, poniendo algunos marcadores, cosas bastante sencillas. Y él también tiene videos tutoriales, por lo tanto, si uno empieza a practicar, no es complejo, no es complejo. O sea, mucho más simple que ir a un laboratorio de biomecánica, hacer un análisis con eh, análisis de captura 3D, con sistemas Vicon. eh, es mucho más complejo eso, con posicionamiento de marcadores. ¿Entendí? Esto como que es mucho más sencillo y es más amigable y aterrizable
para profesionales del área de la salud, para entrenadores, para los mismos runners. Entonces, esa es por lo menos la línea que sigo yo de utilización de aplicación. Perfecto, buenísimo, gracias. Después hablaste de que habían unas aplicaciones que usabas que eran más específicas para evaluación. ¿Nos puedes contar cuáles son esas y para qué las utilizas? Sí, de las herramientas de evaluación, en el caso de los runners, ocupo, bueno, primero ver si es que la persona tiene un smartwatch o no. En el caso que no tengan smartwatch y yo quiera valorar la cadencia, hay otra aplicación que es muy sencilla, que uno ocupa el celular, puede ponerlo en un banano cerca de la zona media, eh, y te va a calcular la cadencia en un minuto. Entonces, aparte tiene un metrónomo que te puede ayudar también a hacer variaciones de la cadencia, por lo tanto es muy sencillo y no necesito nada más que mi celular. Eso es por lo menos para definir los pasos por minuto, ya la cadencia. Y otra herramienta que ayudo para evaluar a los runners o en general eh, a los pacientes de tobillo-pie es una aplicación que se llama Calf Rise, que te permite valorar la fuerza y la resistencia que tiene el complejo del tríceps ural, que lo compone el gemelo y el sóleo, que hoy día sabemos que es un grupo muy importante en el running, si es que no el más importante, porque nos permite generar absorción de carga, nos permite ser un sistema económico porque nos permite acumular y entregar energía. Eh, Generalmente el sóleo, que se pensaba que era un músculo bien pasivo, postural, hoy día se sabe que también eh, recibe harto trabajo en la marcha y en el running. Entonces es un test bien sencillo, se hace elevaciones unipodales y lo que hace la aplicación básicamente es hacer un traqueo del desplazamiento, por lo tanto mide la altura de la elevación del talón, va midiendo también eh, con el peso corporal de la persona, uno puede calcular la potencia, puede calcular el trabajo y también te permite valorar a través de este desplazamiento del tobillo cuánto pierde de altura la persona, por lo tanto ese es un índice de fatiga que va medido en porcentaje. Entonces entrega bastante información y hoy día sabemos por estudios de Kim Hell-Losier, que lo realizó en sujetos sanos, aproximadamente 600 personas, ya sabemos que de acuerdo a la década de vida, nosotros tenemos como mínimo 30 repeticiones en hombres, 28 mujeres, y de ahí va bajando en relación a la edad, pero ya tenemos medidas tipo en sujetos sanos. Entonces, obviamente que para los corredores nosotros le vamos a pedir un poco más. También vamos a enfocar un poco el trabajo físico a ese grupo muscular. Entonces, esas herramientas son las que más utilizo a la hora de evaluar a los runners. Súper interesante que dices que hay estos como valores normativos, ¿no es cierto? Y que a los corredores les pedimos un poco más. La experiencia que yo he tenido de evaluar con esta aplicación o simplemente el test como de endurance en corredores es que ni siquiera alcanzan los valores normales de población adulta, no necesariamente físicamente activa o físicamente activa, pero no necesariamente corredor. Y efectivamente es algo que dejamos de lado muchas veces como corredores y como clínicos también. ¿En qué, en qué patologías particularmente o en qué tipo de paciente usas esta aplicación o la usas en general si te llega cualquier corredor? Dices, es que en realidad esto es importante para cualquier corredor y lo voy a evaluar igual. Sí, generalmente lo ocupo transversalmente en todos los corredores, ¿ah? Porque creo que la literatura nos ha apoyado mucho en el sentido de reconocer al tríceps sural y la función junto al tendón de Aquiles como clave en la carrera, porque al final nos permite ser más económicos, nos permite estar varias horas desplazándonos a cierta velocidad, porque al final nos permite también cierta economía en la carrera. Entonces, yo creo que es muy importante valorar este grupo muscular y como dices tú, generalmente se trabaja poco. Y acá por lo menos en Santiago me ha tocado varios casos
desgarros de sóleo, desgarros de gemelo, y uno dice, pero ¿cómo si el esfuerzo que uno hace en la carrera no es tan grande? Pero si uno lo suma en minutos y más encima sumamos a eso la pendiente que tiene Santiago, ahí sí hace sentido esto. Entonces, para mí es muy importante valorar ese aspecto. Y bueno, sumado a eso, también le hemos ido metiendo un poco el uso de dinamometría para conocer la fuerza de otros grupos musculares, cuádriceps, isquiotibiales, musculatura glútea. Entonces también he ido metiendo un poco eh, esa valoración para seguir siendo lo más objetivo posible a la hora de entregar la información a nuestros deportistas, a nuestros pacientes. Entonces, creo que siempre es importante valorar todas las cosas, no quedarse con una y así tener una película completa del deportista. Súper interesante. Respecto al sólido, creo que es como 8 veces el peso corporal por cada paso, Exacto, ¿no? Sí, así esa es es. la cantidad de, de fuerza que tiene que generar. Ah, 8 veces tu imp- peso corporal. Para los que estén eh, escuchando, lo pueden calcular 8 por su impresionante. peso por cada paso que doy. Así es. Eh, Súper interesante, Rafa, como la aproximación que tienes objetiva con los pacientes. ¿Cómo ha sido tu experiencia con este tipo de evaluaciones respecto a la misma educación del paciente? Como tú decías antes, muchas veces los pacientes necesitan entender por qué estamos haciendo lo que hacemos, pero me imagino que también debe tener beneficios para el paciente para entender sobre su condición y quizás motivarse con mejorar la adherencia, me imagino, al tratamiento y entender la intervención con la que estoy haciendo va a tener un efecto en, por ejemplo, si estoy trabajando el fortalecimiento muscular o ya sea fuerza máxima o endurance, puedo después yo mostrarle, me imagino, mira, esto es lo que tú has mejorado. ¿Cómo ha sido la experiencia con la educación de tus pacientes? Bueno, yo creo que el gran beneficio que tenemos ahí en la clínica es que tenemos un tiempito mayor para poder hacer un ingreso, una evaluación inicial con los pacientes, porque al final la evaluación te entrega no solamente el valor numérico, sino también permite mostrar a las personas y decirles, mira, tú hoy día en todos estos parámetros estás perfecto, estás ok, estás simétrico. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Hay otro tipo de problemas. Entonces, vámonos a conocer un poquito más tu preparación. ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Te estás asesorando por entrenadores que conocen del tema? Veamos un poquito más, indaguemos en otras cosas. Entonces, por un lado, me entrega esa posibilidad de decirle que está todo ok, porque muchas veces ellos vienen con que me dijeron que yo tenía una hiperpronación o tenía una forma de pisar rara, por lo tanto, eso puede ser, eh, o que mis zapatillas no son las adecuadas o sí son las adecuadas. Entonces, sacando todos esos factores, yo creo que lo más importante en el running es la preparación. Lo hemos conversado antes, es la persona que te ayuda o el equipo que te ayuda, es como tú comes, es como tu higiene de sueño, tu estrés asociado a la pega, a la familia. Entonces, son factores que también hay que considerar y cuando yo hago la evaluación, que es más bien como física, es clínica, etcétera, yo muchas veces descarto eso y me voy a lo otro. Mm. Entonces, ahí yo les digo, pucha, la quimio acá no es lo más importante para ti, sino otras cosas. Y por el contrario, cuando hay algún tema, es más fácil decirle a las personas de forma numérica, valórica, objetiva y decirle, mira, esto está bajito, esto deberíamos corregir, esto deberíamos mirar. Cuando yo le muestro a un paciente que ha tenido episodios de inestabilidad de tobillo, que tiene un tobillo más rígido y le mido el ángulo de dorsiflexión, y después le digo en la carrera, mira, o sea, tu ángulo de excursión es muy bajo, tú estás compensando después con esta rotación o con esta compensación hacia patrón de rodilla o cadera. Entonces, ahí va haciendo mucho más sentido y creo que la forma de aterrizar después el manejo es mucho más fácil. O sea, estamos como dejando menos cosas al azar. Mm. Así que tiene las dos cosas, que me entrega información y me permite modificar o decirle, no, sabéis que está todo bien, pero vayámonos a ver otras cosas. Entonces, por eso creo que es súper importante siempre valorar y
eh, conversar con las personas, educar, y esa es la mejor guía que uno le puede dar y el aporte que puede tener, por más mínimo que sea. Yo creo que tampoco soy muy de cambiar muchas cosas en relación a un runner, si es que ha tenido una carrera más o menos constante, 15 20 años corriendo de esta forma, con estas zapatillas. No soy de la idea de hacer tantos cambios. Mm. Sí, muy interesante. Y es verdad que cuando pesquisamos algo o objetivamos algo físico con este tipo de tecnología, nos ayuda a dejar menos cosas al azar, como decías tú, como que a mí me gusta al menos pensar que cuando hago una intervención que tiene un propósito físico, quiero poder evaluarlo para ver si es que lo que estoy haciendo, ¿cierto? Tiene un efecto y no es por la cantidad de cosas que metí a la juguera y esperemos que alguna de esas sea buena para el paciente. O sea, ser también súper electivo, creo yo, en las terapias que hacemos, ya sea física o no física, psicológica, emocional, lo que sea, o de entrenamiento. Es importante también para nosotros como clínicos, ¿no? Completamente de acuerdo. Mm. Rafa, quería preguntarte sobre tu experiencia con la realidad virtual. Si tienes o no tienes experiencia y si la tienes, si nos puedes contar un poco en qué consiste y cuándo y cómo la usas. Sí. Bueno, la realidad virtual me encanta en el contexto de rehabilitación. Yo creo que la primera vez que la vi fue en contexto más de rehabilitación neurológica, con pacientes post ACV sobre todo. Y en rehabilitación musculoesquelética, creo que la primera vez que la vi fue en alguna charla hace algunos años ya con Dustin Grooms, profesor de la Universidad de Ohio en Estados Unidos. Él, bueno, hizo su PhD en rehabilitación del ligamento cruzado y desde ahí empezó a explorar en el área de neuroplasticidad. eh, y él utiliza constantemente la realidad virtual desde etapas iniciales de la rehabilitación. Entonces yo lo he ocupado de forma súper arcaica, con estos visores antiguos. De hecho, tenía una interna que me dijo, yo tengo uno botado que lo ha usado mi hermano en algún momento, que es con el celular. Uno va a la opción de realidad virtual que tiene YouTube y ahí hay videos grabados para distintas cosas. Por ejemplo, si yo quiero evocar la activación de un cuádriceps inhibido, la realidad virtual me permite poner un contexto. Por ejemplo, yo veo una persona que está pateando una pelota y eso permite evocar las neuronas espejo, y la neurona espejo va a mejorar la excitabilidad cortical y va a mejorar a su vez la activación de la musculatura. Entonces, en ese sentido ha sido bien interesante. La adherencia de los pacientes es muy buena, les encanta la tecnología, lo hace más entretenido. Y después en etapas más avanzadas uno puede trabajar por lo mismo que hablamos, de la capacidad de automatizar el movimiento, mejorar los controles de los aterrizajes que también están alterados en estos pacientes. Entonces uno puede replicar drop jump o saltos de cajón, pensando o mirando, por ejemplo, el Empire State. Entonces, uno puede poner el Google, ¿cómo se llama? Los Map View o Google Maps, y uno va arriba y practica saltos desde el Empire State o desde altura, desde un cerro, qué sé yo. Entonces, eso también mejora la automaticidad del movimiento, disminuye la activación cortical, o sea, en el sentido de ir mejorando los patrones automáticos de activación, porque al final, si nosotros estamos todo el rato centrados en una rehabilitación contenida, cerrada, a la hora de pasar a un contexto deportivo donde tenemos mayor demanda cognitiva, ahí aparecen los problemas. Entonces, sacando el input visual, sacando el input cortical de pensar mucho en el movimiento y dejar que se automatice es la mejor forma de llevarlo a un contexto más real. Así que la verdad que la realidad virtual ha entrado muy fuerte. Tengo varios colegas acá que ocupan el Oculus. Tengo un colega ahí de la Santa María que es Andrés Lastra, que le encanta, por ejemplo, para los pacientes con capsulitis adhesiva de hombro.
que llegan muy limitados, pone actividades de escalada y se van en una sesión, 2 sesiones, lo que no han logrado hacer con terapia manual, ¿no? Una cuestión alucinante. Entonces yo creo que esto es un área que ha entrado en los últimos años y que todavía tiene para explorar. Y yo creo que va a dar mucho que hablar en el área de rehabilitación no solo neurológica, sino que musculoesquelética. Sí, qué interesante. Y para los que no necesariamente la conocen o están familiarizados, dónde la encuentro? ¿Existen diferentes modelos? Sí. Más o menos De la, el costo. Sí, lo más sencillo, por ejemplo, el cardboard. El cardboard es como realmente una caja que tiene un visor que uno puede poner el celular y se lo pone con un cintillo atrás y uno va a realidad virtual en YouTube y listo. Y ahí hay una infinidad de equipos. Obviamente que el Oculus ya puede costar eh, 300, $400 dependiendo de la capacidad que tiene el equipo. Obviamente que son mucho más caros. Entonces tenemos distintas opciones, distintas gamas de tecnología. La realidad virtual se ocupa también mucho para el gaming, entonces para los gamers también eh, que están también involucrados en la rehabilitación también se le ha hecho un poco más fácil. Eh, y como te decía, basta solamente tener un celular, un visor, YouTube, realidad virtual, o también hay aplicaciones hoy día de montañas rusas, por ejemplo. Entonces uno puede desafiar un poco el balance porque también sabemos que los pacientes, sobre todo los que me toca ver a mí, los post-inestabilidad de tobillo o post-rehabilitación de ligamento cruzado, vemos cómo se hacen muy dependientes de la visión, eh, como dejan de tener este input somatosensorial del ligamento, también es una forma de sacarles el input visual. Y automáticamente es importante, impresionante verlos cómo van fallando cuando uno los somete simplemente a ponerse el visor y ponerlos en una montaña rusa. Entonces, son distintas formas de trabajar, distintas formas de apuntar a objetivos relacionados a la rehabilitación, pero son muy entretenidos y yo creo que van a seguir apareciendo cosas interesantes a futuro. De todas maneras, súper interesante. ¿Hay alguna otra aplicación de tecnología que utilices en la clínica que no hemos hablado? Ocupo varias aplicaciones para el tratamiento de los pacientes. Hay, por ejemplo, está Switch On, que me permite generar distintos estímulos a través de números, colores, estímulos auditivos, secuencia. Esa me gusta harto. Bueno, los mismos BlazeSpot, que son las luces de colores, las reactivas, que también van con sistema de aplicaciones de celular. Entonces también, por ejemplo, para hacer evaluaciones, yo puedo ponerle un componente cognitivo a la evaluación. Entonces yo puedo hacer los clásicos hop test, pero con un estímulo visual. Entonces ahí también los timings de reacción son distintos. Entonces puedo ir mejorando también mi approach a un punto un poco más funcional. Y también hay aplicaciones de juegos como el Active Arcade o el HomeCourt que permiten hacer juegos y trabajar algunas cosas como desplazamiento, balance. Entonces nosotros en la clínica hemos incorporado uso de iPads con trípode para ocupar estas aplicaciones. Eh, También tenemos un sistema que se llama Icaros, que es una especie de plataforma tipo nube, donde la persona se sube y va trabajando también balance, 2 pies, 1 pie, hacer rutinas arriba de esta plataforma. Eh, y bueno, volviendo al running, yo no lo he ocupado, pero lo que he visto me encanta. Una aplicación de una tecnología que se llama Raniasi, no sé si la conoces, No. desarrollada en Bélgica, que ocupa un dispositivo súper chiquitito que tiene la capacidad de medir asimetría en la carrera, y dando un feedback directo, Mm. también de medir ángulos, entonces si la persona bascula mucho, se mueve mucho, y también hace cálculos de fuerza, entonces te da un perfil completo eh, con un feedback directo o también nosotros podemos evaluarlo después de hacer una evaluación. Entonces, y tiene un formato que es bien sencillo, es como si fuera un tablero de auto que te va guiando y te va diciendo ya, la simetría está perfecto, la movilidad está más o menos,
la fuerza está ok. Entonces está muy, muy bueno. Raniasi se llama. Entonces Ah, es un dispositivo que va como a la altura del sacro, entonces trata de replicar un poco la posición del centro de masa y desde ahí va evaluando distintos aspectos. Eh, Espero proponerlo en la clínica, a ver qué me dicen. está interesante. Sí, También porque al hay, final todas las tecnologías que he ido proponiendo ha sido un gallito largo, pero después de algunos años ya han ido comprando cosas y ya tengo hartos juguetes en la clínica, así que he ido ganando algunos gallitos. está buenísima. Otra empresa que ha llegado, que es australiana, que ya ha llegado en Chile y he visto varias partes que la tienen, es Vald, Sí. que básicamente es para medir, claro, movimiento o fuerza. No, me En... encanta Val Performance. Nosotros tenemos el Dynamo Ah, perfecto. Sí, para evaluar fuerza fuerza y, isométrica. y fuerza isométrica y ángulos de movimiento. Tiene las dos opciones. No, Mm. Val Performance está a otro nivel, me encanta. Sí, está buenísimo. Rafa, ya como para ir un poco más cerrando, muchas gracias por todos los tremendos tips. Vamos a tener que anotar todas esas aplicaciones para poder compartirlas con los que nos están Sí, escuchando. espero no haberlos mareado tanto, si no después me preguntan nomás y les digo todas las cosas que ocupo en la clínica. Sí, no, está buenísimo. Pensando en un clínico que no usa en general aplicaciones o tecnología y quiere empezar a usar, ¿qué le podría recomendar? ¿Cómo empezar? ¿Por dónde empezar? Yo partiría por lo más sencillo. De hecho, probar con el mismo celular, grabar en cámara lenta y empezar a mirar. Y desde ahí uno tiene posibilidades de sacar una foto, un pantallazo, rayar el celular y con eso ya uno tiene algo objetivo. Ya uno puede ir mirando, puede ir valorizando algunas cosas y de ahí en adelante empezar a ocupar las aplicaciones, que al final para mí ha sido mucho ensayo-error, probar, ver qué sirve, ver qué no sirve. Hay aplicaciones que antes ya ocupaba, ahora ya no. Y me he ido quedando con algunas, entonces he ido haciendo filtros. Entonces, por ejemplo, la que te decía yo, OnForm, me encanta porque tiene un análisis cinemático súper completo, te permite grabar en un octavo de la velocidad normal. Eh, entonces uno puede ir haciendo un análisis mucho más acabado por cuadro o durante toda la carrera, pero en cámara lenta, que es mucho más fácil. Uno puede evaluar también calidad de movimiento, los test de squat unipodal, step down, los saltos, etcétera. También te permite valorizar no solamente un dato objetivo como puede ser una distancia, pero también la calidad de movimiento. Entonces, yo la verdad que los invito a explorar estas cosas, probarlas con algunos pacientes de a poquito y ahí ir agarrando vuelo y quedarse con las que más te sirvan a ti, porque una que me sirve a mí no le va a servir quizá a otro colega. Entonces, eh, siempre tener como en la cajita de herramientas las aplicaciones que sean para uno que le hagan más sentido. Sí, totalmente. Y en términos de los pacientes que tú has visto que tienen más éxito, ¿hay alguna, por ejemplo, grupo etario? Me imagino quizás los más jóvenes. ¿O cuál ha sido tu experiencia, por ejemplo, con gente más adulta, adulto mayor en el uso de tecnología? Sí, la verdad que ha sido bien curioso el tema, porque obviamente que ya los jóvenes sé que va a funcionar porque ellos son de la era digital y se manejan perfecto. Entonces con ellos es muy fácil. Entonces yo muchas veces yo los dejo con el iPad y me voy a ver a otro paciente, ya como los dejo trabajando con alguna secuencia de cosas. Y me ha pasado también con la gente mayor, que como que son un poco reacios al principio, pero después también como que siento que la adherencia y las mejoras en algunos casos son un poquito más rápido con uso de tecnología. Entonces, ha sido bien interesante el approach con ellos, sobre todo, con la gente más adulta que como que le hace un poquito de ruido cambiar de la kinesiología convencional o clásica a, a esto. Entonces, no es que esté malo hacer la clásica, yo sigo haciendo terapia manual y sigo haciendo cosas clásicas, ocupo también un poco de fisioterapia y porque me hace sentido, porque me sigue ayudando, pero trato de avanzar hacia otras cosas y explorar y ver qué se ajusta a cada paciente. Hay veces que no les gusta, listo, cambio, chao. Y hay veces que sí, y me quedo ahí y le pruebo otras cosas. Eh, entonces va a depender y lo bueno es que la tecnología al final se va a ajustar a lo que necesita el paciente. Así que
eso ha sido un poco la experiencia que he tenido con los distintos rangos etarios. Genial. Bueno, estamos ahora sí que llegando al final. No sé si hay algún mensaje de cierre que te gustaría decirle a nuestra audiencia. Sí, bueno, ¿Algún primero consejo? agradecer la invitación. Yo creo que, eh, como te dije antes, para mí es súper bueno repasar cosas. Entonces, cuando iba viendo, cuando conversamos un poco las preguntas, repasar cosas y decir, verdad, este tema como que se me olvidó un poco, ya volver a repasarlo, volver a estudiarlo. Eh, Así que agradecido por la instancia, y también, bueno, como mensaje final, eh, a todos los colegas, a todos los runners, a todas las personas en general, que no tengan miedo de probar cosas, de probar tecnologías. Yo creo que hoy día, bueno, el mundo runner yo creo que ha entrado con todo con el uso de tecnologías, creo que ha sido un tremendo aporte a la hora de preparar las carreras. Eh, Así que no cerrarse a estas cosas, como que siempre explorar, ser como bien busquilla, porque van a aparecer cosas que nos van a ayudar a mejorar performance de todas maneras, a prevenir lesiones también. Eh, Así que, y también, bueno, a nosotros optimizar los planes de tratamiento. Si al final nosotros trabajamos en pos de eso, de tratar de dar la mejor atención posible. Genial. Rafa, y si la gente quiere buscarte, ¿dónde te puede encontrar? Yo no soy muy bueno para las redes sociales, generalmente lo ocupo a subir cosas de la universidad, pero tengo el Instagram, que es Rafa Rossi S, y creo que el Twitter es igual, pero el Twitter no lo ocupo nada, como que lo ocupo para mirar gente interesante como tú, eh, como los trabajos de otros colegas, entonces ahí como que me nutro harto. Generalmente para entretenerme ocupo el Instagram como ya cuando la cabeza está explotando, mirar los videos de los perros, qué sé yo. Y si quiero explorar un poco más de conocimiento, el Twitter es muy buena herramienta. Pero eso, Perfecto. no ocupo más que eso. Y vamos a dejar, puede ser que dejemos tu correo electrónico si alguien quiere Sí, pues, contactar contigo. obvio. No, yo creo el mail más fácil es el que tengo, el de la universidad, que es rrossi@uandes.cl. Ese es el mail que yo tengo de la universidad. Así que Excelente. cualquier duda que tengan, me escriben. Este tema me encanta, así que yo feliz de recibir todas sus dudas y aclararlo y discutir si tienen algún tema para discutir también. Eso es bienvenido. Así que, eh, nada, los dejo invitados a que podamos conversar. Buenísimo. Bueno, agradecerte de nuevo por tu tiempo y todo tu conocimiento y generosidad de compartir el conocimiento. Así es que muchas gracias y bueno, estaremos en contacto seguro. De todas maneras, pues muchas gracias a ti, pues, mano. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y canal de YouTube. Y nos vemos en el próximo episodio de nuestro podcast Hablemos de Ser Runner.